La artrosis tiene varios sinónimos, también se le llama osteoartritis, como dice el dermatólogo que vende los remedios. Si ustedes se fijan, esta es una foto de una artrosis, la típica, estos son los nódulos de la artrosis, los nódulos de Heberden, los nódulos de Bouchard, tienen las manos así como cuadradas, porque aquí se produce la trapecio metacarpiana, y esto es duro, se palpa, y es que crece el hueso. ¿Ya? Esto, el cuadro reumático de mayor prevalencia, es una de las principales causas de discapacidad. Habitualmente se dice que se daña el cartílago, pero la verdad es que no solo se daña el cartílago, sino que hay un sobrecrecimiento y se remodela el hueso. Por eso es que se palpan los osteofitos, que son esto que se palpa en las articulaciones como nódulos. Acá se produce dolor, este es el síntoma principal, y este es un dolor al iniciar el movimiento. Por ejemplo, lo típico es que yo cuando atiendo los pacientes tengan que esperar y el paciente está sentado harto rato y al pararse ahí le duele mucho la rodilla y sigue caminando y se le pasa, ¿ya? Así empieza la artrosis, un dolor mecánico que tiene que ver con el uso de la articulación. Como es mecánico, eso hace que el paciente se mueva menos, porque así como que tiene menos dolor, y eso produce atrofia muscular, y eso a su vez va aumentando más la artrosis y la discapacidad. Al igual que en todas las enfermedades que hemos ido viendo ya, no es cualquier parte que se afecta cuando hay artrosis. Por ejemplo, alguien que dice, ay, me duele el codo, yo no pienso en artrosis, ¿ya? En cambio, si me dice, me duele la rodilla, yo digo, puede ser artrosis. Si me dice, me duele la mano, y específicamente interfalángica distal, interfalángica proximal, la trapecio metacarpiana, digo, puede ser artrosis. La cadera puede ser artrosis. La columna, la verdad que desde la edad de ustedes, para que hablar la edad mía, todos ya tenemos daño en las vértebras, tenemos daño degenerativo. El daño empieza como a los 13 años, uno ya empieza a gastarse. Y más aún si va sumando la genética, sumando el peso y todas esas cosas, o lo que uno hace, los deportes y todo eso, influyen en que uno se dañe. Entonces, aquí tenemos que distinguir varias cosas. Una es el daño radiológico y otro es la clínica y que la persona en realidad tenga artrosis. También el juanete, en el pie, la primera articulación se afecta y tenemos el alus valgus, y esa es una característica también de la artrosis. Aquí es otra que más vale insistir porque es súper importante, porque ya que ustedes le digan, ay, me duele el tobillo, ustedes no tienen que pensar en primera opción la artrosis. Hay otras opciones que son más frecuentes. Ya esto, aquí están marcados los sitios que más frecuentemente se afectan por artrosis. Por supuesto que puede existir artrosis en cualquier lado, porque puede ser una persona que es karateca, que no sé qué, que por sobreuso se le produjo. Pero si duele el hombro, yo voy a pensar más en tendinitis que en artrosis. ¿Ya? O sea, eso es importante, todos estos conceptos de frecuencia igual sirven como para diagnosticar a los pacientes correctamente. Acá podemos comparar qué pasa en la artritis y qué pasa en la artrosis. Se pierde el cartílago en las dos, pero en una se producen erosiones, en la otra crece el hueso. La rigidez matinal es una de las cosas que diferencia, ¿ya? La distribución en las manos, si se fijan, es distinta, ¿cierto? Las metacarpofalángicas de la muñeca de la artritis, en cambio las otras las interfalángicas distales, los nódulos de Heberden. Es asimétrico en la artrosis y es simétrico en la artritis. Bueno, la artritis es una enfermedad sistémica, que el paciente se siente mal, que puede tener afectación de otros órganos. En cambio, todos los exámenes de sangre en la artrosis son normales, y cuando uno se los hace, como que el paciente así, es como raro esto, porque la gente va a consultar que tiene dolor y que es verdad que se siente mal, y le salen todos los exámenes buenos, entonces como que devuelvan la plata, si yo igual me siento mal. No entienden esto, que les van a salir todo bueno, y no significa que esté sano, significa que tiene artrosis, que no es tan grave y que es casi esperable que uno tenga. Entonces, toda mayor edad, la probabilidad de tener artrosis es como casi 80%, casi todos tienen artrosis. Y la artrosis va a afectar distintas articulaciones, las rodillas
la llevan también las manos, las caderas. Acá vemos que al igual que en la mayoría de las enfermedades reumatológicas, esta es más frecuente en las mujeres que en los hombres, y claramente esto aumenta con la edad, y a cierta edad ya casi todos pueden tenerlo. El porcentaje de artrosis que encontramos en la población va a depender de la manera como la diagnostiquemos. Si nosotros consideramos, por ejemplo, por autopsia, sobre los 80, prácticamente el 100%, si consideramos lo que hay en la radiografía, va a variar el porcentaje, y si ya vamos considerando el dolor y vamos considerando la limitación en las actividades, va disminuyendo el porcentaje. En relación al mecanismo por el cual se produce la artrosis, hay, igual que en los otros, un componente genético importante. Existe este trauma, que es un trauma como que se transforma también en algo bioquímico finalmente, y lo que gatilla esto es que hay un desbalance entre la síntesis de la matriz, la síntesis como toda la parte del colágeno, y hay un aumento en la degradación. Hay un desbalance en esto que hace que después, en cierto momento, el balance esté hacia mayor degradación y se produce la artrosis. Pero influyen muchos factores. La edad, lejos lo más importante. El sexo es más frecuente en mujeres, claramente influye las hormonas. Después de la menopausia esto aumenta, o sea, típico viene la menopausia, la artrosis al tiro. Es impresionante cómo poquito tiempo después de la menopausia se produce la artrosis. La genética, o sea, la gente va, yo le digo, pero esto es lo mismo que tiene su mamá, sí, en verdad esto es lo mismo que tiene mi mamá, tienen alteraciones similares. Existen algunas enfermedades metabólicas que predisponen a cierta artrosis, la obesidad, la artrosis de columna, de caderas, los pies, las rodillas. La progresión de esa artrosis está influenciada 100% por la obesidad. El daño y abuso, o sea, como yo tengo varios pacientes, uno que es campeón de karate, otro que es campeón de no sé qué, de otro que pelea, no sé cómo se llaman esas peleas, pero que son así secos, que son súper expertos, que tienen artrosis. Y tienen artrosis a veces en articulaciones que no se usan tanto, pero es porque las utilizan mucho. Ciertas deformidades, por ejemplo, Genuvaru, estos que tienen como parece que se hubieran bajado recién del caballo, deforma porque gastan más la articulación, por ejemplo, la tibiofemoral interna, por la forma que tiene la rodilla. La densidad ósea tiene como una relación inversa. Ahí veíamos que cuando hay artritis había osteoporosis, en cambio acá hay mayor densidad, la debilidad muscular, y eso es una de las cosas que podemos nosotros corregir. Es súper importante, más que cualquier remedio que le demos a un paciente, que mejore los músculos. La propiocepción, el alineamiento, todo esto se va sumando para hacer que una persona sea peor la artrosis que en otra. Esto es lo que yo les decía de la forma que tienen las rodillas, que va a hacer que se cargue más una zona que otra y que tenga más artrosis en una zona que en otra. Existen cambios que tienen que ver con el envejecimiento y que determinan que se produzca la artrosis, ¿ya? Pero claramente esto está influenciado por la genética, está influenciado por la obesidad, ¿ya? Que esos son los factores más importantes. Pero, como ya les había dicho, si bien nosotros cuando decimos artrosis nos acordábamos del cartílago, cuando hay artrosis no solamente se altera el cartílago, se altera el hueso, se produce una hipertrofia sinovial, se alteran, por ejemplo, los meniscos, se altera todo. Entonces es como cuando uno lleva un auto a arreglar y está todo malo, no saca nada con que le cambien algo porque el auto igual no anda. Esto es lo mismo, o sea, aquí está toda la articulación dañada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es frecuente que estos pacientes tengan el menisco malo, pero es parte de toda la alteración que tienen. No necesariamente al corregir el menisco el paciente se va a mejorar. Y toda la alteración que se produce en estas estructuras determina el dolor. Estos cambios bioquímicos, biomecánicos, determinan cambios bioquímicos, o sea, se traducen en alteraciones en neurotransmisores y en alteraciones que van a determinar un equilibrio que va hacia la destrucción, que hacia la formación de cartílago.
Y también, por eso se llama osteoartritis, aquí hay inflamación. Y por eso también es cierto que a veces las pacientes con artrosis igual tienen mucho dolor y pueden tener días en que tengan mucha inflamación. Entonces, este desbalance hacia todas las citoquinas y todas que van hacia la degradación, incluso algunas que ustedes ven que coinciden con lo que ocurre en la artritis. Acá es para mostrar que en cirugías de reemplazo de rodilla se ha visto el grado de inflamación y la verdad es que lo raro es que no hay inflamación. O sea, existe este sinovitis, esta inflamación no solamente se gasta, sino que además se inflama. Y el daño es global, no solamente del cartílago, sino que están los ligamentos, está la articulación, digamos la sinovial, y también están dañados los meniscos. O sea, en el fondo esto, como para mí el mejor ejemplo, esto de los autos cuando están viejos que tienen todo malo. Y claramente la parte genética es importante, a pesar de que es tan frecuente que casi uno ya no lo pregunta, pero cuando van por esto, generalmente tienen, por ejemplo, la artrosis de las manos, que se produce a veces 40, 50 años, puede ser en algunos pacientes, lo habitual es que sea posmenopausia, pero puede ser más precoz, ahí generalmente tienen antecedentes familiares. Como ya les decía, las mujeres se produce después de la menopausia, que aumenta claramente, disminuye cuando se toman estrógenos. Cuando tenemos artrosis, existen factores modificables y otros por los cuales no podemos hacer nada, como la edad, ser mujer, la raza, la genética, pero existen otros como la sobrecarga articular, como el peso, como los traumas, y una de las cosas más importantes es la atrofia del cuádriceps. Cada vez que nosotros veíamos un paciente en el poli, poníamos a un alumno que estaba pasando como el kinesiólogo, que le enseñaba a todos los pacientes a hacer los ejercicios de cuádriceps, porque son súper fáciles, y realmente hay estudios que demuestran que si una persona hace bien los ejercicios, incluso puede tener tantos beneficios como alguien que se pone una prótesis que tampoco es que quede perfecto, la de rodilla es un poco complicada. Entonces es súper, súper importante, es gratis, no tiene que tomar ni un remedio, no le va a hacer ningún daño, mejorar sus músculos. La obesidad, relación lineal con la artrosis, o sea, más gordo se le daña más. Y esto está demostrado, como ya les dije, en hartas articulaciones. También hay que saber que algunos deportes competitivos exigen mucho a los pacientes. Y lo otro es que una persona que se saca los meniscos tiene más riesgo de desarrollar una artrosis. Y hay algunas cosas así que se han descrito, pero las que están claras son el sobrepeso, la obesidad y sedentarismo también, que son malos para la progresión de la artrosis. Entonces, en resumen de la patogenia, no es solo uso y abuso, también hay una inflamación, hay cierto grado de sinovitis. Esto no es solo cartílago, también se producen cambios óseos. En el caso de las mujeres, la menopausia es súper importante como cambio, o sea, justo después de la menopausia empieza esta cuestión. La parte genética, la obesidad, no olvidar mejorar la musculatura. Esto es un resumen de la patogenia, que ya se lo he dicho como 20 veces, la obesidad, la edad, hay este desbalance hacia el aumento de la degradación de la matriz, pero no es solo eso, porque también hay cambios óseos. Están otros factores que influyen en el dolor y el músculo, que es lo que tenemos que enfocarnos, porque es de las pocas cosas que podemos hacer para que estos pacientes estén mejor. Existen varios tipos de artrosis, en general no es erosiva, pero existe un tipo erosivo. Existen artrosis que se producen después de algunas enfermedades que se llaman secundarias. Por ejemplo, yo les contaba que los pacientes que usan corticoides en altas dosis se produce infarto óseo que se llama necrosis vascular, y eso colapsa la articulación y determina una artrosis. Pacientes que tienen trauma repetido, por ejemplo, estos que producen golpes, karateca, etcétera, taekwondo, no sé cuál otra cosa hacían. Bueno, el asunto es que esos tenían artrosis en ciertas zonas en que habían sobreusado. Estas alteraciones
por ejemplo, estos pacientes que tienen alteraciones neuropáticas, que cargan mal, que tienen alteración de la propiocepción, también desarrollan artrosis en algunas zonas, algunas ciertas formas, genuvalgo excesivo también produce más artrosis, etc. Entonces, al igual que en toda la reumatología, la clínica es lo más importante. Este es un dolor mecánico. Después, cuando veamos el lumbago, vamos a ver la importancia de distinguir entre lo mecánico, que está relacionado con el uso, y lo inflamatorio, que despiertan y están peor acostados. Ya eso es inflamatorio. En cambio, mecánico se mueve y le duele. Es crónico. ¿Se acuerdan que yo les decía que la gota, el paciente decía, me pensó a las 3:40 y se me hinchó el dedo gordo del pie? Acá tú le preguntas desde cuándo que le duele, desde cuándo, y el paciente de verdad no te lo puede decir, porque se acuerda como que el año pasado estaba bien, pero que como que después del 18, yo como trato de ponerle la fecha importante, pero no te lo puede decir con precisión, porque esto empieza de a poco, como que se empieza a acordar que tiene hueso, como que una persona joven no tiene ni idea que tiene hueso, y después de cierta edad, despierta y como que todo lo siente. Esto empieza siendo algo relacionado con el uso, típico al despertar, porque después de haber estado sin movimiento o después de haber estado sentado mucho rato, después de cambiar de posición. Y después ya, cuando esto avanza, se hace continuo, incluso se puede hacer de reposo. Tienen la rigidez, que a diferencia de la artritis reumatoidea es de corta duración, y como les decía, es de inicio insidioso, a diferencia de la gota, que se acuerdan que se podía hacer hasta la hora. Habitualmente se palpa un crecimiento óseo. Si uno examina las articulaciones, es tan frecuente la artrosis que ustedes si se preocupan y cada vez que examinan a un paciente le examinan las rodillas, es parte del examen físico, ustedes van a empezar a darse cuenta cómo es el crujido y uno después puede diagnosticar la artrosis sin radiografía. Puede tener el rango de movilidad disminuido, pueden tener dolor al movilizar la articulación y estar disminuida la movilidad, y pueden tener sensible y muchas veces pueden tener derrame articular, que es fácil de ver por el témpano, por el signo del rebote en el caso de la rodilla, incluso puede tener un poco de rubor, pero eso no es lo habitual. Estas son las zonas que yo les dije, que no cualquier zona es artrosis. En relación a las manos, las interfalángicas distales se afectan en un 70% de los casos. Vemos que las muñecas y la base del pulgar se afectan también, o sea, la muñeca se afecta muy raro, al igual que las metacarpofalángicas. Y la base del pulgar se afecta y vemos que hay un poco de diferencia, como ocurría en la gota, que no es igual en las mujeres que los hombres. Las mujeres tienen más afectada la base del pulgar, que también se llama rizoartrosis y que es muy complicada, a diferencia de las distales, que en general se pasan con el tiempo y que cuando empieza es muy doloroso, pero que después cede. Estos son los nodos característicos de Heberden y de Bouchard, y ahí también se ve en la base del pulgar que se afecta y que es más doloroso. Esto es como se ve, se palpa, está duro, a veces tiene como unos quistes transparentes, como unos quistecitos sinoviales, ahí se ve, y ahí son los quistes que le decía. Ustedes ven la radiografía, que el hueso crece, está como más esclerótico, está blanquito, y aquí vemos la diferencia entre lo que se produce en la artritis, donde hay erosiones, y en cambio en la artrosis crece el hueso y se produce este contorno y estos osteofitos. Ahí está la base del pulgar. Esto es persona, tiene un poquito de Genuvaru y tiene artrosis de las rodillas. Podemos ver que la artritis, ¿se acuerdan que era simétrico el compromiso? En cambio acá es más frecuente que se afecte la tibiofemoral interna que la externa, y se afecta también frecuentemente la patelofemoral. Existen causas de dolor en la rodilla que no necesariamente son artrosis. Puede doler también la bursa, que en esa raya roja, lo que está abajo, ahí es la bursa. Entonces ustedes cuando examinan la rodilla tienen que ver qué zona puntualmente es la que más le duele. Aquí tenemos que lo que ya les había dicho, que cuando ustedes hacen exámenes, porque como que el paciente es como, ¿para qué me piden los exámenes? Todos normales, pero uno se los pide porque como todos los pacientes, esto de la reumatología es tan variable de una persona a otra, que es importante como decirle usted no tiene artritis, ¿ya?
La radiografía sirve para el diagnóstico. Hay algunas tan evidentes como la artrosis de mano en que no es necesario hacer radiografía. Y también sirve para el diagnóstico diferencial. Aquí vemos, ¿se acuerdan que yo les expliqué que el compromiso de la artritis reumatoide era simétrico? En cambio acá se ve que está mucho más afectado la tibiofemoral externa, interna en este caso, que la externa. Cuando nosotros tratamos la artrosis, lo que pretendemos es que el paciente tenga menos dolor, que pueda tener una mejor funcionalidad y que ojalá progrese menos. Siempre hay medidas farmacológicas y no farmacológicas. La verdad que acá es un poquito así como frustrante porque el paciente va y cree que uno le va a dar un remedio mágico y no existe. Entonces, lo primero es explicarle, porque yo conozco gente así que me pele, que, o sea, me han contado otras personas, porque dicen, ay, fui a la doctora, más lo que me costó encontrar hora, y me dijo que era guatona y que tenía que hacer ejercicio, y me dio paracetamol. Entonces, como que devuelvan la plata, así como, ¿para qué me mandaron a este doctor? Pero la verdad es que está demostrado que si el paciente es súper mateo y hace siempre los ejercicios y baja de peso un porcentaje de su peso, esto del peso es súper frustrante para la gente, porque llega una persona que pesa 90 y cree que si no llega a los 60 es como que no le sirve, y no es así. O sea, si una persona baja un 10% de su peso, un 5%, le cambió igual la historia, o sea, igual se va a dañar menos su articulación, y eso es lo que uno tiene que convencer a la gente, que no necesariamente va a quedar así súper flaco, pero ya que baje un porcentaje va a evitar que esta progresión sea igual que la que iba a ser. ¿Ya? Entonces en eso, aunque es súper desgastador decirle a los pacientes que tienen que bajar de peso, uno siempre lo tiene que hacer. Y insistir en la kinesioterapia. El paracetamol, por supuesto que no es 100% inofensivo, pero en adultos se puede tomar hasta 4 gramos, y comparado con los antiinflamatorios, comparados con los opiáceos, que son las otras alternativas, son mucho menos dañinos. Y también se pueden utilizar los corticoides intraarticulares, especialmente la artrosis de rodillas, cuando hay líquidos está demostrado que sirven. Y podemos llegar a las prótesis, que por ejemplo en algunos casos como las de cadera son bastante útiles, pero en otros las rodillas no necesariamente son útiles, pueden servir, pero un poco más el porcentaje de pacientes que quedan perfectos es más bajo. Pero igual es una operación grande, una operación cara, que aunque esté en el auge la de cadera, igual no es que te la vayan a hacer mañana, entonces uno siempre, y además una paciente que es flaco y que tiene músculo, le va a durar más la prótesis, y entonces uno tiene que siempre, la educación, el ejercicio, la baja de peso, tiene que insistir en eso. Entonces, lo mismo que yo les había dicho del peso, la debilidad muscular, eso es lo más importante, la kinesioterapia, los ejercicios de cuádriceps, todos ustedes deberían revisarlos, ver en internet cuáles son los ejercicios de cuádriceps, ejercicios isométricos que uno los puede hacer todos los días al acostarse, súper fáciles, y la verdad es que hacer músculo es muy fácil. El punto es que uno deja de hacer el ejercicio y ahí nomás llegó. Entonces uno los manda al kinesiólogo, hacen, quedan más o menos que como Rambo, pero después dejan de hacer y no sirve de nada. Entonces lo más importante es que uno les diga, aunque usted haga 5 minutos todos los días. Y en eso también sirve mucho la bicicleta estática con baja carga, bien suavecito, y los pacientes lo pueden hacer. Todas estas cosas que salen aquí, aparte del ejercicio está demostrado. La pérdida de peso también. El bastón pudiera servir, pero dígale a una señora que anda toda arregladita que ande con bastón, los va a mandar a freír mona. Entonces, no es tan simple. A veces se pueden los zapatos como arreglar un poco, porque hay gente que los carga más, se pueden mandar a hacer, pero ahora lo que yo parezco promotora de los Skechers, porque todos estos memory foam, todos estos que tienen una amortiguación, hay muchas marcas, todos son zapatos que se han hecho porque la gente hace trekking, porque la gente trota. Entonces estos están hechos con tecnología para evitar el daño en las articulaciones de los deportistas, y también les sirven a los pacientes que tienen enfermedades reumatológicas. Y ahí uno tiene que decirles que tienen que buscar estos zapatos, y que llegan en la consulta con tremendo taco, entonces uno dice, ¿para qué se queja se anda con esos tacos? Entonces la idea es que ojalá utilicen esos zapatos anchos, que no le toque, que no le haga herida, porque tienen el juanete, la luz valgus, y eso le hace herida. Entonces tiene que ser un zapato ancho, ojalá un número mayor, y que tenga esta tecnología que amortigue el caminar.
existen terapias tópicas. La verdad que tienen pobre evidencia, pero llega una señora de 85 años que le duelen los huesitos. Y yo no sé si será el cariño, el calor local, pero igual la cremita le sirve y no le hace ningún daño, no le va a afectar el riñón, no le va a afectar el hígado, no le va a dar alergia, ninguna cosa. Entonces, los antiinflamatorios tópicos, la capsaicina, que es a base del ají y a base de la cáscara de pimentón, también sirve. Y la verdad que el paciente, si usted le dice puro paracetamol, es como, se va a ir furia. Así que usted, la cremita puede servir, pero la evidencia es pobre y aparte no son tan caros. El paracetamol es muy buen analgésico. Lo que uno tiene que saber es que ahora, con esto de que existen los policlínicos del dolor, especificados para el cáncer o para las patologías crónicas espantosas, se sabe que más que un remedio tan fuerte, la idea es prevenir el dolor. Si yo le dejo paracetamol por horario, el paracetamol es súper bueno, pero tiene que ser por horario. O sea, usted le dicen, por ejemplo, 7, 3 y 11, 8, 4 y 12, y así cada vez se tiene que tomar 2, ¿ya? Esa es la idea. Si usted está esperando que le venga el dolor y tomarse el remedio, va a tener que tomar un remedio súper fuerte y que a la larga le va a hacer mucho más daño. Si con el antiinflamatorio, si con el analgésico no pasa nada, nosotros nos vamos a podemos irnos al analgésico opioide, pero ahí producen dependencia. Yo he tenido pacientes que han llegado a la urgencia de tanto vomitar, que les ha llegado a bajar la presión de tanto vomitar. Tengo pacientes que empezaron a usar 8 gotas y que ahora usan 50, igual no se les quita el dolor y llegan así como que estuvieran a pedir la droga, la heroína, poco menos, porque esto produce dependencia. Entonces, claro que se pueden usar y hay gente que sí es capaz de usarlo, pero hay otras que lo sube, entonces hay que tener precaución. Lo que puede servir más es, hay algunos medicamentos que viene paracetamol, 375 y 37,5 de tramadol. Entonces viene combinado y se puede usar cada 8 horas con un horario estable y eso sí puede servir. Pero con las gotitas hay que tener cuidado porque hay personas que las aumentan y puede producir adicción. Como ya les decía, que hay gente que el paracetamol, aunque se haga bien, no le sirve, y aparte que hay veces cuando empieza la artrosis puede ser un poco más inflamatorio y puede requerir el uso de antiinflamatorio y las mismas recomendaciones que les dije para la artritis. Estos son contraindicaciones o riesgos que se puede tener en los pacientes que usamos antiinflamatorios. La insuficiencia renal, yo he visto pacientes que toman antiinflamatorio y de tener CREA de 2 se va a la diálisis. Entonces eso es y súper importante. La hemorragia digestiva es una cosa importante. Nosotros tenemos que todo paciente que utiliza antiinflamatorio, usted ha tenido úlcera, y si ha tenido úlcera o cosas, si es que no urge otra que usar, hay que usarlo con inhibidores de la bomba de protones. También cuando usan corticoides se van potenciando los efectos. También hay que tener presente que sube la presión. No se puede usar con un antiinflamatorio común y corriente en personas que están con anticoagulante. Esto del antiinflamatorio equivalente a darle sal cuando tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, todas esas consideraciones, y sobre todo que estos son pacientes de edad que tienen comorbilidad. Ya les había dicho que el diclofenaco tiene mayor riesgo cardiovascular. Los costos son mucho más caros. Por ejemplo, el diclofenaco, el ibuprofeno, todo eso puede costar, no sé, por lucas la caja y estos otros lucas la pastilla. Entonces realmente son mucho más caros. Entonces hay que, y el efecto antiinflamatorio no va a ser mejor. Los efectos están dados por los efectos adversos. Por eso hay que ahí ver caso a caso. Todos estos remedios del osteoartritis y todos esos que le hacen propaganda, que son súper caros, el colágeno, todo eso, yo reconozco que muchas veces lo he usado y que a veces los pacientes llegan felices, pero no está demostrado, no hay estudios que demuestren que sirven, ¿ya? Y pueden costar hasta 30 lucas al mes. Entonces una persona, una viejita que uno sabe que gana súper poco, y uno le dice, compre este remedio, la viejita va a dejar de comer por esto, no me parece, ¿ya? Aquí hay estudios del New England que dice que da exactamente lo mismo entre tomar o no tomar, ¿ya? Entonces por eso es que hay que considerarlo, porque hay gente que como que casi que uno tiene que darle, como es parte del tratamiento, darle un remedio, pero no es una cosa obligatoria ni está demostrado que sirva. Los corticoides sirven cuando el paciente tiene derrame articular
y por supuesto tiene pocas articulaciones inflamadas, pueden servir en estos pacientes porque vamos a evitar que esté todos los días tomando medicamento y le puede durar varios meses. También se puede hacer viscosuplementación con inyecciones de ácido hialurónico, pero son súper caras. Y eso podría estar indicado en pacientes diabéticos porque al darle corticoides a los diabéticos le puede subir el azúcar. Doctora, Yes. ¿y esos corticoides intraarticulares como por cuánto tiempo se dan? Los corticoides intraarticulares, yo cuando le pongo a alguien le digo, no le voy a poner otro antes de 6 meses. Ah, ya. Y hay gente que está harto tiempo bien y fantástico, y otra que dice, ay, me duró una semana. Casi que te aforran. Entonces, hay variables, pero como son personas de edad, si les sirve, es súper bueno. Entonces, es una opción, pero para casos particulares. Pero es como que le pongo una dosis y ahí espero que se le pase nomás. Claro, le saco líquido y le pongo el corticoide y si él le sirvió, por ejemplo, estuvo como 4 meses que no necesitó tomar ningún remedio, que estuvo mucho mejor, típico que es divertido porque antes del 18, antes de las fiestas vienen los pacientes que uno les ponga. Entonces ellos evitan estar tomando tanto remedio, ¿ya? Pero son para casos particulares. Ya, gracias, doctor. Estos son casos típicos de artrosis. Mujer de 68, ¿podría leerlo otra persona? ¿Nadie quiere leerlo? Ya, yo lo voy a leer. Mujer de 66 años que tiene sobrepeso, dolor en las rodillas de comienzo gradual hace 8 meses. Gradual, ¿ven? Eso es fundamental, que ha ido limitando sus actividades, o sea, le duele al moverse, es dolor mecánico. Hace una semana casi se cae al bajar la escalera. Estos pacientes empiezan a tener atrofia, se puede caer, ya que la rodilla cedió. Estos pacientes van caminando, como empiezan, para que no les duela, no se mueven, se atrofia el músculo y pierden la fuerza y se pueden caer. Sin trauma, sin rigidez matutina, sin otro dolor articular. Usa paracetamol cada 6 horas, no tiene úlceras ni hemorragia digestiva. Eso es lo que podríamos encontrar en un paciente que tiene artrosis. Que se daña el cartílago, que disminuye el espacio, que se produce los osteofitos, que se dañan los meniscos y se esclerosa el hueso y se pueden producir quistes. A ver, lo que me interesa acá es que por supuesto que yo cuando les hablo de reumato lo que hago es mostrarles cuáles son las principales enfermedades reumatológicas, ¿cierto? Pero cuando el paciente llega nos va a decir, vengo por artrosis de rodilla, digo, llego porque me duele la rodilla. Entonces, ustedes tienen que saber que así como bingo, lo más probable es que sea artrosis, pero también pueden existir otras causas. En mi caso particular, que veo gente que ya ha ido a hartos doctores antes, muchas veces me toca ver otras cosas, ¿ya? Entonces uno tiene que saber que si bien lo más probable, lejos que sea artrosis, existen otras causas que yo tengo que saber que existen, ¿ya? Entonces, un paciente puede tener una artritis inflamatoria como la artritis reumatoidea y dolerle la rodilla. También puede ser una gota, pero como los pacientes, como ustedes ya estudiaron esto, saben que si tiene artritis no le va a doler solo la rodilla, ¿cierto? Entonces a ustedes le duele un montón de partes, tiene hinchado y tiene la sedimentación alta, así que no. Cuando es gota le empezó hace 3 días y los otros días estaba perfecto, así que no. Esto se puede confundir. La artrosis y la artritis de cadera, la cadera, a diferencia de lo que los pacientes creen, y yo creo que ustedes si no han pasado, si no han estudiado esto pueden creer, no duele aquí como digamos, como en la espalda, eso es lumbago. La cadera duele en la región inguinal, ¿ya? Y se irradia hacia la rodilla. Entonces muchas veces la cadera llora en la rodilla y la rodilla llora en la cadera. Entonces es muy importante que cuando usted le dicen, ¿por qué viene? Muéstreme con un dedo la zona que le duele. Incluso hay doctores que mientras esperan a los pacientes les pasan un monito para que les dibujen el punto de más dolor y al ingresar a la consulta se lo muestren y después uno lo corrobora con el examen físico, ¿qué? Porque a veces dicen me duele y uno dice en verdad le duele la rodilla, pero uno mueve y lo que no mueve es la cadera, ¿me entienden? Entonces eso hay que corroborarlo. También a veces existen alteraciones rotulianas que pueden producir problemas, sobre todo en personas más jóvenes. Ya les dije que está la bursitis anserina, que esto es importante porque la bursitis se puede tratar con antiinflamatorios, se puede hacer quine y se va a mejorar, a diferencia de la artrosis que es más fregada.
también se puede haber una bursitis trocanteria, y para eso va a haber un punto específico que le va a doler. Por eso el examen físico es tan importante, sobre todo en los deportistas, típico los futbolistas, tiene un síndrome de la banda iliotibial, también va a tener este dolor como lateral. Otra cosa súper importante, que dentro de la historia de cualquier paciente que consulta por dolor, usted ha tenido algún cáncer, porque a veces vienen, ¿por qué vienen de la rodilla? No dicen nada más, y después, yo tuve cáncer de riñón, y tiene una metástasis, y eso es lo que le está doliendo, ¿ya? Entonces, es súper importante integrar todo lo que tiene el paciente. También pueden ser los meniscos, tienen algunos signos al examen físico, pueden tener una historia de que se le traba la rodilla, etcétera. Y también el ligamento cruzado cuando son deportistas y todo eso, también hay este signo que se puede ver al examen físico. Entonces, no solo de artrosis vive el hombre, ya existen otras enfermedades. Eso es lo mismo que habíamos visto antes. Entonces, dolor en actividad, hay que pensar en artrosis, descartar otras causas, tocar el punto de la bursa trocanteria, tocar el punto de la bursa anserina, ver cómo mueve la cadera, todas esas cosas son importantes. Y la radiografía a veces ni siquiera hay que indicarla porque es súper evidente el examen físico y puede ser que requiere una punción cuando tiene derrame. Entonces, si no pasó con paracetamol, le puedo dejar antiinflamatorios, por la edad le tengo que agregar una bomba de protones, le puedo agregar la cremita, le puedo inyectar con corticoide en caso de que haya encontrado derrame, le indico quine y le digo que la quine es para aprender los ejercicios que va a tener que seguir haciendo toda su vida y le explico, le hago una pequeña introducción de cómo tiene que hacerlo para bajar de peso. Tan, tan. Y ahora queda una nomás y nos terminamos. Estos son casos típicos de pacientes con artrosis. Este es un hombre de 70 años con dolor en la cadera de inicio gradual que limita su actividad desde hace un año. El dolor inicialmente se producía al caminar en el área anterior de la cadera, actualmente se extiende hacia el lado y se presenta en reposo. Ya va evolucionando el dolor. Sin historia de trauma ni rigidez, tampoco en otras articulaciones, toma ibuprofeno sin respuesta, cómo debería ser evaluado y tratado este paciente. En el caso de la artrosis, estos son los criterios. Se puede pedir una VHS como para descartar que no sea esta la causa, y debería ser normal. Se puede ver en una radiografía. La artrosis de cadera, esa no es tan así, como digo, yo tiraría a abrazarse en el sentido de que llegar a diagnosticar como las manos, como las rodillas, sino que ahí la radiografía nos puede servir. Y al igual que en el caso de las rodillas, no toda la persona que le duela la zona de la cadera es artrosis de cadera. Es súper frecuente, sobre todo mujeres gorditas, que les duela la bursa trocanteria, que hay que tocar, también el diagnóstico diferencial, es la meralgia parestésica. Eso es por un atrapamiento del nervio femorocutáneo lateral que tiene una zona dormida en la pierna, pero si uno no le pregunta dirigidamente, él no le va a contar que el dolor que tiene es como hormigueo, y como puntito, y como quemante, ¿ya? Y el movimiento de la cadera está conservado. También hay que tener mucho cuidado con las radiculopatías lumbares, que pueden tener dolor, por ejemplo, cuando son altas, cuando hay compromiso de L4, puede haber un dolor en la pierna, que puede ser el dolor en la misma zona que la que se produciría un dolor de cadera, y en esas raíces nerviosas puede no necesariamente tener un dolor lumbar, sino que el dolor puede ser anterior, ¿ya? Y también ahí tenemos que hacer el lasage o levantar la pierna y se va a reproducir el dolor. También está la estenosis espinal, que en ese caso va caminando y se le produce como un dolor más bien de espalda, pero que también a veces se irradia y puede el paciente decir en la zona de la cadera, y que aumenta al extender la columna. Y por supuesto pueden ser artritis crónica, que también vamos a ver que hay inflamación en otras articulaciones, la necrosis ósea vascular o osteonecrosis, que la vamos a pensar en pacientes que tengan factores de riesgo, como por ejemplo los lúpicos que han usado corticoides en dosis alta, el de la banda iliotibial de los deportistas, el cáncer. El cáncer puede dar metástasis.
hay cáncer súper frecuentes, como el de mama, como el de próstata, que son cánceres que son los que más metastizan al hueso. Y que si una persona ha tenido ese tipo de cáncer, nosotros habitualmente es un dolor que es mucho peor y que es nocturno y que es continuo. Nosotros igual tenemos que en ese caso hacer una radiografía y descartar que no haya metástasis. Y la gota es mucho, sabemos que es aguda, así que si sabemos bien la clínica no nos la deberíamos confundir. Ahí está la flecha osteofito y se ve disminuido el espacio. Al igual que en los otros casos, educación, lo que ya habíamos visto, también lo vimos que el paracetamol, los antiinflamatorios, el celecoxib, que es este que es más caro, pero que en algunos casos se puede justificar, el tramadol y todos estos medicamentos, el colágeno, todo eso que tienen datos limitados de eficacia, que no tienen tanto efecto adverso, igual tienen, y que el problema principal es el precio. Porque me da risa, porque para que vean ustedes, esto no lo debería ni contar, pero para que vean ustedes la eficacia, que hay un catete, un visitador médico que llega y me espera, yo cuando tengo pacientes esperando trato de que me espere nomás, porque igual por el viejito le digo, a usted no le duele, así que espere tranquilito nomás. Bueno, el asunto es que me dicen, no doctora, si sirven, y además sirven para el pelo, porque yo tengo un doctor que se lo dio al perrito y el perrito tiene el pelo frondoso, para que vean ustedes la eficacia que tienen que andar justificando con que mejora el pelo y mejora otras cosas. Pero son caros estos remedios, entonces se pueden usar, pero teniendo en consideración que está demostrado, lo que se demuestra es que quita el dolor. ¿Por qué? Porque también el placebo quita el dolor, pero que haya demostración con radiografías, con imágenes, que haya efectivamente una reducción, no. Doctora, Yes. no me quedó claro si el tratamiento analgésico antiinflamatorio es hasta que se les pase el dolor a los pacientes o ahí queda una dosis diaria. Es que es el problema, pues si la artrosis, si tú ya tienes gastada la articulación, el dolor es todos los días, de ahí hasta que te mueras. Entonces, por eso es que uno tiene que insistir tanto en que bajes de peso, en que se compre los zapatos y que haga ejercicio, porque no es ni una gracia a las personas que son hipertensas, que son diabéticas, que tienen un poco de insuficiencia renal, llenan los dos remedios, ¿ya? Okay. Entonces, por eso hay que insistir mucho en todas las medidas que hagan que la artrosis mejore, ¿ya? Ok, gracias. En el caso... Gracias. De nada. Y en el caso de la artrosis de cadera, aquí se recomienda hacer radiografía. Hay que, en esto del dolor, uno tiene que ir matando las naves, o sea, no puede empezar con una metralleta. Tú tienes que empezar con uno suavecito, pero darlo bien. O la persona te dice, tomé paracetamol y no hizo efecto. Entonces uno tiene que preguntar, ¿y cómo se lo tomó? Porque si se tomó uno en caso de dolor, no sirve. Tiene que tomar 2, que puede ser hasta cada 6 horas, para que uno diga que no le sirvió. Por supuesto que uno se pone en el lugar, no es ni una gracia tomar 8 pastillas al día, porque los de 1 gramo son mucho más caros. De 500 viene el paracetamol. Entonces es complejo, pero eso es lo que hay. Hay que tratar de dejarlo, lo que responde un poco a tu pregunta, con la dosis de antiinflamatorio más baja efectiva, dependiendo de la edad. La mayoría de los pacientes son de edad, requieren inhibidores de la bomba de protones, o si no, utilizar estos otros que son más caros, pero afortunadamente son caros, y mucho más caros que los otros, pero ahora es un poco más barato porque existen, antes existía solo el original y ahora hay más opciones. Y siempre plantearse si no mejora, bueno, se pueden usar opiáceos, pero a mí lo que más me importa es que hay que tener presente que a pesar de que hay artrosis, cuando una artrosis no es característica, tenemos que pensar en otras enfermedades y buscarla. Y la radiografía no muestra ninguna bursitis, entonces eso hay que buscarlo dirigidamente con una eco o con una resonancia, etc. Y la terapia física, insistir, porque es lejos lo más inofensivo, aparte que le va a servir por un montón de otras cosas, cardiovascular, etc. Que baje de peso y se terminó. Gustito, ¿tienen alguna duda? No. ¿Está muy aburrido? Si es lateral artrosis. Yo tengo una duda. Dime.
Lo que pasa es que hablaba del uso del bastón y al ocupar el bastón no se genera que ocupe menos musculatura de la pierna empeorando. Descarga la articulación. Cuando tiene mucho dolor, evita que siga progresando. Es que el bastón igual quizás no en una etapa inicial, pero por ejemplo, si tiene artrosis de la cadera izquierda, se usa en la derecha y con el bastón que esté hasta la altura como de la espina y la cartera superior, más o menos. Ya, gracias. Pero se puede complementar con ejercicio igual. ¿Alguna otra duda? Doctora. Yes. En un momento habló de una articulación como desgarrada. ¿Perdón? ¿Qué cosa? ¿Ahora sí? ¿Sí? En un momento habló del uso de corticoides. ¿El uso de corticoides en la artrosis? Peor el remedio que la enfermedad. Solo intraarticulares, orales mucho. Tiene mucho efecto adverso. Ya, entonces ustedes se distribuyen los seminarios y esos grupos los presentan y esos son los que en el fondo está todo hecho. Lo que ustedes tienen que decir son las respuestas y guiar y enseñar en relación a la enfermedad que les toque, ¿ya? Y todos podemos escuchar y si alguno quiere que le hagamos al grupo específico los seminarios que le tocó, no es problema, ¿ya? Que estén muy bien, cuídense. Chao. Adiós. Chao. 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 Chao.